Buenas noches, mi nombre es Cintia Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar denominado Una mirada holística a los entornos laborales seguros y saludables. Hoy tengo el agrado de presentarles a dos expertos en materia de seguridad laboral. Hugo Marín Romero, quien lidera el Instituto Superior de Seguridad y Segur con el cargo de director, y el ingeniero Carlos Cortés Chávez, quien se desempeña como jefe del área académica de Seguridad Industrial y Consultoría en ISEGUR. Ambos cuentan con una amplia experiencia en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y nos compartirán sus conocimientos, consejos prácticos y herramientas para ayudarnos a mejorar la seguridad y salud en nuestro entorno laboral. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el primer ponente, Hugo Marín Romero. Adelante. Vamos a comenzar un poco unificando criterios, en que todos debemos pensar o sentir lo mismo, lo que significa un entorno de trabajo saludable. Tenemos seguramente ideas, pero tal vez no hemos aterrizado todos en el mismo punto. Comenzaremos diciendo que el entorno laboral seguro y saludable ha cambiado con el tiempo. Antes era pues evitar accidentes laborales, mantener de cierta forma la estructura física de un lugar en buenas condiciones, ¿no? Pero sin embargo ahora, ¿no? Ya al margen de eso ya tenemos que hablar de estilos de vida saludables, de prevención de enfermedades y accidentes, de organización del trabajo, de ambiente laboral y manejo de estrés, ¿no? Incluyendo además otros factores externos que existen en las empresas, ¿no? En el lugar de trabajo, y que éstas puedan tener un efecto negativo en la salud de los empleados. ¿Y esto cómo se logra? Se logra cuando los trabajadores y los empleadores apuntan a un proceso de mejora continua. ¿Ok? Por ejemplo, hábitos saludables, seguridad y bienestar, equilibrio entre la vida privada del trabajador y su trabajo. Por esa razón es que tenemos que entender que los entornos ahora son mucho más amplios, tienen una mirada. Con el fin un poco de repente de ampliar esta información, estos entornos seguros y saludables están pues conformados por una serie de actores, ¿no? Actores como por ejemplo, como principal actor tenemos los colaboradores, ¿no? Ellos son los principales, tienen un rol muy importante, ¿no? Porque ellos son los beneficiarios, ellos son los que se van a beneficiar de estos entornos, pero sin embargo, ellos son los que tienen que asumir, ¿no? Ellos tienen los que tienen que comprometerse a generar estos entornos. De nada serviría si otras personas se empeñan en hacer esto, pero el trabajador no asume esa responsabilidad, no asume esa actitud que es tan importante en el trabajador. Otro actor muy importante son los empleadores, porque son ellos los que van a liderar, ¿no? La realización, la consolidación de estos entornos laborales. Ellos de repente son los que van a invertir, ¿verdad? Y van a tener un liderazgo preponderante para que esto se pueda lograr. Y también tenemos como actores a las organizaciones e instituciones de asesoría y capacitación. Son de diversas organizaciones que existen que van apoyando, ayudando, asesorando a las empresas a lograr estos entornos, ¿no? Con capacitaciones, consultorías, implementaciones, ¿no? Así como nosotros, como Instituto Superior, colaboramos con muchas empresas, ¿no? Así es que somos uno de los actores también que nos consideramos importantes en la generación de estos entornos. Por último, tenemos al Estado y a las organizaciones internacionales. El Estado, indudablemente, es la que se encarga de velar por el cumplimiento de que estos entornos laborales existan en las empresas, ¿no? Pues ellos son el ente fiscalizador, son los que supervisan, los que controlan y también los que sancionan cuando no se cumple con esta ley. Y las organizaciones internacionales justamente exigen que los estados cumplan con estas medidas preventivas como el derecho fundamental al trabajo seguro de los colaboradores. Así que creo que así más o menos se redondea y debemos unificar ese criterio en qué consiste su entorno seguro y saludable y cómo se genera. Indudablemente nos preguntaríamos, ¿es importante el entorno laboral? ¿En mi empresa necesito tener un entorno seguro y saludable? Indudablemente que sí. Es uno de los aspectos más importantes en cualquier trabajo. Tanto el ambiente de trabajo como el espacio físico donde se desarrolla tienen que ser buenos, saludables, seguros, para que realmente el trabajador se sienta que está en una organización que lo protege,
¿no? Donde puede desempeñarse seguro y tranquilo, y sobre todo feliz. Un entorno laboral adecuado genera definitivamente un clima organizacional ideal, ¿no? Porque esto influye pues en la satisfacción del trabajador, pero también influye en la productividad de la empresa, ¿no? Estos aspectos están muy relacionados con el saber hacer, de la empresa, ¿no? Que se va a generar del saber aprender, que son los 4 pilares fundamentales de la educación, ¿no? El saber aprender, el saber hacer, el saber ser, el saber vivir, que son los 4 pilares. Pero el saber hacer es justamente cuando en este clima organizacional el trabajador se desempeña adecuadamente. Y saber ser porque sabe articularse con los demás trabajadores, se relaciona adecuadamente con la empresa, con el empleador, con sus compañeros de trabajo, con las personas que de repente supervisan, ¿bien? Pero también se relaciona adecuadamente con sus equipos, con sus máquinas, ¿no? Este saber hacer y saber ser es vital en el trabajo. Y el saber vivir, definitivamente también, porque va a generar esa convivencia sana, alturada, organizada, ¿no? Para generar ese entorno laboral seguro y saludable, ¿no? Y esto pues está muy relacionado con los comportamientos de las personas, con la manera de trabajar, con la manera de relacionarse, con la interacción de la empresa o con otras empresas, en fin. Es muy importante el entorno laboral, es fundamental para que una empresa realmente sienta que está avanzando, sienta que está caminando en este mundo tan competitivo de las empresas. Ahora, ¿cómo deben ser los entornos y espacios saludables? Bueno, los entornos y espacios saludables deben ser aquel lugar donde se eliminaron los riesgos, donde se tomaron todas las medidas prácticas, razonables y factibles para reducir a un nivel aceptable los riesgos que se hubieran encontrado, que se hubieran hallado, que se están administrando adecuadamente, ¿no? Donde se integra la prevención con la cultura organizacional, ¿no? El pensamiento basado en la prevención. Cuando se da esas cosas, entonces estamos hablando de entornos y espacios saludables, ¿no? Donde se identifican peligros, se les evalúa y luego se controlan los riesgos. Entonces estamos hablando de un entorno y espacio saludable. Y esto se logra pues mediante la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo que es planificado y coordinado y que sirve pues de ruta para que el empleador pueda cumplir, no solamente el empleador, sino también el trabajador pueda cumplir con los procedimientos planificados para lograr estos entornos y espacios saludables. Eh, una mirada también desde el punto de vista del trabajador es que el empleado, el trabajador, ¿no? El colaborador debe contribuir a mejorar su salud, utilizando pues ese espacio que le proporciona la empresa, ¿no? Para generar un estilo de vida bueno y saludable para él. Y me preguntarán, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo yo contribuyo? Si a mí lo que la empresa me tiene que dar es todas las facilidades. No, nosotros podemos contribuir, primeramente con una buena actitud. Segundo, podemos de repente ser menos sedentarios en el trabajo si tenemos una actividad sedentaria, ¿no? Podemos caminar más, hacer nuestras pausas activas, levantarnos del lugar donde estamos y estirarnos, ¿no? En fin, movernos, utilizar las escaleras en lugar del ascensor, hidratarnos con agua simple en vez de tomar líquidos azucarados, ¿no? Comer a nuestras horas. Y también debemos llevar refrigerios pues saludables. Pero así como estos hay muchos tips que podríamos nosotros ir mejorando nuestra salud, porque si nosotros nos descontrolamos, comemos en exceso, tomamos mucho azúcar, en fin, de repente hasta fumamos, entonces estamos atentando con nuestra salud y tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Y porque está en nosotros cambiar los hábitos, los comportamientos dentro de nuestro entorno de trabajo. Debemos todos ser generadores de salud y bienestar. Yo te invito a que vayas identificando qué actividades que tú realizas en tu trabajo, por supuesto, estarían perjudicando tu salud. O qué es lo que te está estresando para que tú puedas ir manejándolo, para que tú puedas de repente solicitar ayuda o una consulta, por último, ¿no? Pero bueno, existen muchas normas para promover los entornos laborales saludables. Sin embargo,
no es suficiente contar con meras disposiciones legales. No es suficiente. Nosotros cumplimos con la ley 29783 y de repente ahí nos quedamos porque estamos cumpliendo solamente. Pero sin embargo podemos ir un poco más allá, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estas normas son el principio fundamental para propiciar estas prácticas, ¿no? Pero estas, si no van acompañadas, ¿no? De la práctica, no se transforman en realidades, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que aterrizar esas normas en la práctica para poder lograr estos entornos seguros y saludables. Por eso, este entorno es solamente posible con el diálogo adecuado entre empleador y trabajador, porque si no hay este diálogo, esta comprensión, este apuntar a ese norte, muy probable que no se logre esos entornos. Bien, como le decía, queremos que este webinar sea más técnico que legal. Y es por eso que voy a pasarles ahora con el ingeniero Carlos Cortés, quien les explicará cómo lograr ese entorno laboral seguro y saludable desde el punto de vista técnico y desde un punto de vista holístico. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, don Hugo, por el pase. Y definitivamente hablar sobre los entornos seguros y saludables es fundamental hoy para todas las empresas. Permítame, por favor, proyectar una pequeña presentación que se ha preparado y ver de qué forma nosotros podemos contribuir con los entornos seguros y saludables también. La primera herramienta que se propone para lograr un entorno seguro y saludable son los diagnósticos de línea base. Es un inicio con una mirada holística. ¿Qué quiere decir holístico? Holístico quiere decir que nosotros vamos a poder ver de manera interna y externa el entorno dentro de una organización. De manera interna, con los famosos diagnósticos iniciales, los diagnósticos de línea base, lo que indica la resolución ministerial 050. ¿No? El listado y comenzamos a verificar qué tenemos y qué podemos mejorar. Y de manera externa, el entorno externo, es decir, dónde se ubica la empresa, cuál es el medio que lo rodea, incluyendo vecinos, medio ambiente, comunidades, ¿no? De repente hay empresas que laboran en zonas alejadas, en campamentos, etcétera. También hay que ver ese entorno externo dentro de la mirada holística. ¿Dónde se ubica mi empresa? ¿Dónde se ubican las oficinas administrativas? ¿Dónde se ubica el personal operativo? Los procesos, las actividades, donde el personal realiza las tareas. Todo eso debemos tomar en cuenta cuando se hace un diagnóstico de línea base. Y por supuesto tomar en cuenta factores como los factores culturales, los factores tecnológicos, los factores sociales, los psicosociales también. Luego tenemos que ver dentro del diagnóstico la seguridad y salud de forma integral, no aislada seguridad, no aislado salud, sino de manera integral. Muchas veces las empresas, sobre todo las microempresas, las pequeñas empresas, aquellas organizaciones que por el número de trabajadores no tienen un médico ocupacional permanente o lo tienen por horas, no consideran muchos aspectos sumamente importantes de la salud. Entonces pueden tener ellos entornos seguros, claro, porque ven la seguridad, pero descuidan el entorno saludable, que lo veremos más adelante. Debemos también tomar en cuenta en nuestra mirada holística a los riesgos silenciosos, ¿no? Porque nosotros podemos identificar a los riesgos físicos, a los químicos, ¿no? Al ruido, la iluminación, las temperaturas extremas, pero nos olvidamos de los silenciosos. Solo por mencionar el estrés, el agotamiento, el exceso de carga de trabajo o la falta de carga de trabajo también, el acoso laboral, el acoso sexual, que todos ellos disminuyen la salud y, por supuesto, el entorno de trabajo. El liderazgo es sumamente importante cuando realizamos un diagnóstico, porque nos vamos a dar cuenta el compromiso no solamente de la más alta dirección o la gerencia, sino de cada uno de los puestos de trabajo en el organigrama. Liderazgo visible debe ser parte del diagnóstico de línea base también. Y por supuesto, tomar en cuenta la normativa aplicable, tanto la internacional, mencionamos la ISO 45001 cuando hablamos de
El contexto de la organización, las normas nacionales como la Ley 29783, sus reglamentos, los reglamentos sectoriales, los decretos legislativos, los decretos supremos, entre otros. Todo ello forma parte de una mirada holística para nuestro diagnóstico. Sin embargo, cuando hablamos de seguridad, de entornos seguros, de entornos saludables, aún muchos profesionales, muchos colegas, pensamos que enfatizar a la seguridad en el liderazgo, de repente en la calidad de la supervisión, y descuidamos los sistemas preventivos, ¿no? Entonces, los sistemas preventivos tienen el objetivo fundamental de controlar los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque son los factores de riesgo o factores causales los que producen accidentes, que es lo que nosotros queremos evitar en las organizaciones. Entonces, conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden aparecer en los puestos de trabajo es una tarea prioritaria para nosotros. ¿Y dónde o de qué forma yo puedo conocer los factores de riesgo? Bueno, tenemos algunas herramientas, como por ejemplo los diagramas de procesos, como vemos en pantalla. El diagrama de procesos, nosotros podemos identificar el proceso que una empresa tiene, qué actividades conforman a este proceso, qué tareas conforman cada actividad y cómo es el tipo de actividad. ¿Es rutinaria, es no rutinaria, es una actividad de emergencia? Y una vez que nosotros establezcamos el diagrama de procesos o identifiquemos a detalle, podemos nosotros, con la herramienta de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, determinar los factores de riesgo. Porque en esta matriz, recordemos, están los puestos de trabajo. Entonces, la matriz nos permite identificar el peligro, el evento peligroso, el riesgo, la consecuencia, hacer una primera evaluación. En este caso, hemos tomado una gráfica de la Resolución Ministerial 050, en la metodología número 2, establecer unos controles de acuerdo a una jerarquía que vamos a mencionar en breve, y hacer una segunda evaluación de riesgos implementados los controles que se proponen. Entonces, de esta forma, yo puedo identificar los factores de riesgo en los puestos de trabajo dentro de mi organización. Por supuesto, no debemos descuidar que cuando hablamos de los factores de riesgo o cuando nos imaginamos de repente que el entorno deja de ser seguro y deja de ser saludable, ocurre un evento no deseado, vale decir, un incidente peligroso o un accidente, ya sea leve, incapacitante o mortal. En general, daños a la salud. Entonces, nuestra perspectiva, nuestra mirada, no debe enfocarse tanto de repente en el error humano, ¿no? Hay mucha literatura que nos habla de que el 88% de accidentes es porque existe un error humano como tal. Entonces, cuando se investiga un accidente y nosotros tenemos las medidas correctivas, muchas de ellas son retroalimentación, formación, supervisión permanente o mayor presencia del supervisor y programas, todos correctivos. Es decir, nos enfocamos en la persona, en el error humano. Vemos y descuidamos, por supuesto, su formación, ¿no? ¿Qué cultura tiene? Si está capacitado o no. Y nos fijamos en cierta información que él recibe o que él da o que de repente no puede comunicar porque las habilidades blandas no acompañan al trabajador, ¿no? Las condiciones individuales, ¿no? Las condiciones personales, de repente el estrés, los problemas en casa, entre otros. La mirada que también proponemos es ir hacia las condiciones de trabajo, no solamente en la persona, sino también estamos hablando de la organización, para que esto sea una mirada holística. Las estructuras, por ejemplo, ¿qué tipo de estructuras o qué infraestructura tenemos en el ambiente de trabajo? ¿Es adecuada? ¿Es ergonómica? ¿Está iluminada? Con las condiciones ambientales que establecen las resoluciones en ergonomía. ¿Qué equipos, materiales, herramientas tiene el trabajador? ¿Son hechizas? ¿Son técnicas? ¿Están normadas? ¿Las maquinarias son en buen estado? ¿Están con la tecnología o todavía son maquinarias desfasadas en el tiempo? Las sustancias que maneja también, las tareas que se les da. Recuerden que las órdenes de trabajo
son importantes para un trabajador propiamente, de cómo recibe la orden de trabajo. Una comunicación, una orden mal dada, mal entendida, puede desencadenar también un evento no deseado. ¿Cómo es la organización en la empresa? ¿No? Hay supervisores operativos, de repente también hay supervisores de seguridad, o solamente hay un supervisor en general. Esas características nosotros debemos y estamos obligados, por supuesto, a ver. Cuando hablamos de sistemas preventivos, que son los que nos ayudan a identificar a los factores de riesgo para diseñar, implementar y mantener un sistema de gestión, vamos a mencionar 7 sistemas preventivos que vamos a proponer de acuerdo a la fuente de investigación de accidentes de trabajo, casi todos los porqués. El primer sistema preventivo que vamos a comentar es el sistema de los seguros. Toda organización está obligada, por ejemplo, por un decreto legislativo, a contratar el seguro vida ley desde el primer día de trabajo de su personal. Y dependiendo de las actividades que realizan los trabajadores, se contratan los seguros complementarios de trabajo de riesgo. Entonces, no solamente es contratar un seguro y bueno, a esperar que nunca pase un accidente, sino también establecer alianzas con ellos como sistema preventivo. Por supuesto, hay aseguradoras que de acuerdo al tipo de contrato, a la cantidad de trabajadores y a otros factores de contrato, nos pueden, por ejemplo, regalar una capacitación gratuita, nos pueden regalar señaléticas, unas visitas, unas preinspecciones, entre otros. Hagamos que ese sistema sea nuestro aliado. Luego tenemos los sistemas de información. Información interna, es decir, que entre trabajadores exista una comunicación, principalmente en reporte de eventos, en reporte de actos, de condiciones inseguras o subestándares, ¿no? Y también del supervisor hacia el trabajador, cómo yo estoy informando, cómo yo lo estoy capacitando. Y también de manera externa de la organización hacia los factores, por ejemplo, hacia SUNAFIL, la forma de reporte, cuando ocurre una contingencia, de repente cuando ocurre una emergencia, la forma en cómo informo a la policía, a los bomberos, no sé, al personal que desactiva explosivos, entre otros, de acuerdo a la situación de la empresa. También los sistemas de investigación son muy importantes de manera preventiva y de manera holística, repito nuevamente, cuando se investiga un accidente y se encuentra la causa raíz, esta está dirigida hacia el error humano, es decir, hacia el acto inseguro, hacia el acto subestante. La asignación de una responsabilidad como acto inseguro a un trabajador no debe hacerse, en mi opinión, a menos de que hayan una serie de pasos que estén establecidos de forma adecuada. Como lo menciona el colega Marco González, por ejemplo, el análisis de riesgos, un correcto análisis de riesgos, una detección a tiempo de la gerencia y procedimientos bien establecidos. Si es que existe un correcto análisis de riesgo, una gerencia comprometida y procedimientos o estándares establecidos de forma correcta y aún así hay un accidente, recién allí podemos hablar del error humano. Pero mientras no tengamos procedimientos, estándares instructivos, reglamentos, manuales, es decir, algunos sistemas normativos, no podemos hablar de error humano, porque primero falló la organización, ¿correcto? Si la gerencia no está completamente comprometida con los sistemas preventivos y de repente asigna nulo, poco presupuesto, o no entiende la seguridad como un socio estratégico, como un aliado, no podemos decir que el acto inseguro, el accidente viene de un acto inseguro del trabajador. Siempre se piensa en el trabajador, pero la mirada holística va más allá de ello, va hacia los riesgos de la organización. Los sistemas inspectivos también son de fundamental apoyo en los sistemas en el programa de seguridad, ¿no? ¿Y qué debemos inspeccionar? Bueno, lo clásico es inspeccionar botiquines, extintores, luces de emergencia, señalética, orden y limpieza, pero nosotros debemos ir más allá, ¿no? Debemos inspeccionar, la normativa en algunos casos lo dice, almacenes, escaleras, ambientes de trabajo, espacios, oficinas, libreros,
máquinas, equipos. O sea, debemos hacer un listado de los equipos que lo tenemos y hacer una inspección registrada de forma mensual, cosa que algunas organizaciones todavía están en proceso o desconocen. Los sistemas de promoción también son importantes, ya que estos sistemas, cuando hablo de promoción, hablo de incentivos, de incentivar a que el personal colabore y alimente al sistema de gestión de seguridad y salud, ya sea para implementarlo o para mantenerlo. Entonces, ¿cómo promociono? Pues bueno, ahí deben haber muchos programas, seguramente, de acuerdo también a la economía de la empresa, ¿no? Si es una empresa pequeña, implementará programas para su cantidad de trabajadores. Si es una empresa más grande y tiene una planificación, según su programa de seguridad, un presupuesto más grande, podrá de otra forma incentivar. Y los sistemas de formación, ya que la capacitación es un pilar fundamental cuando hablamos de seguridad y salud. Un trabajador que está capacitado de manera operativa y en materia de seguridad es un trabajador que se siente él mismo seguro, ¿no? La seguridad en ese caso es ya un estado de confianza que él puede tener. Finalmente, la jerarquía de controles para aplicarlos en esos factores de riesgo no debemos de dejar de lado. Suponiendo que nosotros tenemos una actividad para el traslado de unos objetos y se nos ocurre traer o realizar esta actividad con una grúa torre, por ejemplo, ¿no? Que entonces vamos a demorar en el armado de la grúa, en verificar su verticalidad, es más, la contrapesa, en la pluma, armarla, sin hacer la ejecución, la actividad propia del movimiento de carga ya considera un peligro. Entonces vamos a arriesgar mucho y de repente consideramos eliminar esa forma de hacer el trabajo o la sustituimos. ¿Cómo la sustituimos? De repente ya no con una torre grúa, sino con un camión grúa, algo más pequeño, algo móvil, por supuesto, de una capacidad de carga acorde con lo que quiere mover. Y se aplican controles de ingeniería a lo mejor. Alarmas, ¿no? Sistemas de detección de personas, porque existe ahora la ingeniería, ha avanzado mucho y va de la mano, por supuesto, e incluso algunas empresas tienen áreas de ingeniería para la seguridad, cómo la ingeniería colabora para los controles en esta jerarquía, con el fin de aislar a las personas del peligro. Y también están los controles administrativos, ya vamos de mayor efectividad a menor efectividad. Tenemos los controles administrativos y el equipo de protección personal. El equipo de protección personal no evita un accidente, pero sí puede ayudar a minimizar el impacto del mismo. Para culminar mi exposición, vamos a dar algunas recomendaciones para fomentar un entorno seguro. Yo sé que los entornos hoy por hoy en las organizaciones son seguros porque hay comités de seguridad y supervisores, hay empresas asesoras, ¿correcto? Hay capacitaciones. Ahora veamos de que sea saludable. Entonces, el compromiso debe ser visible en todas las áreas de la empresa. Por ejemplo, el gerente de la empresa o el directorio es consciente de que en los exámenes médicos que ha realizado su personal, muchos están observados de repente con sobrepeso, problemas con triglicéridos, con colesterol. Entonces él dice, perfecto, mi entorno es seguro porque tengo muchísimos controles operativos, pero aún no es saludable porque a lo mejor una persona que está con sobrepeso sufre de mareos o tiene alguna interconsulta y va a faltar al trabajo y va a dificultar a mi operación. Entonces, hagamos un programa por poner un ejemplo, de vida sana, programa de comida saludable. Y a lo mejor él invierte y contrata pues a un nutricionista, en planes de salud nutricional, ¿no? Invierte por ahí en regalar algunas frutas, ¿no? Pero ¿qué pasa si el trabajador lo rechaza? Recibe la manzana, la guarda en el cajón, saca una gaseosa y una galleta. No hay compromiso de todos. El compromiso tiene que ser visible. Y el seguimiento también. Se me ocurre el seguimiento a través de una trabajadora social o de una persona específica para el área de salud y bienestar. Otra recomendación es que cuando diseñemos, implementemos y demos seguimiento a nuestros sistemas de gestión, no solamente nos centremos nuestra mirada en el sistema de gestión dentro de una empresa,
sino cómo ese sistema de gestión colabora con los objetivos empresariales, ¿no? La mirada holística o el contexto de la organización es fundamental. La persona que está de responsable en el sistema de gestión tiene que entender que la seguridad no es aislada. Es más, un principio de la ley de seguridad y salud en el trabajo nos indica que tiene que integrarse, ¿no?, a los otros sistemas que tiene la organización. Lo más clásico y lo más fácil es integrar la calidad al medio ambiente. Pero ¿cómo integrar la seguridad con recursos humanos, con logística, ¿no?, con el área de compras? Es allí donde nosotros podemos también dar el soporte. Debemos también identificar los factores de riesgo de todos los puestos de trabajo. En muchas organizaciones solamente se enfocan en las actividades de alto riesgo o los peligros que generan alto potencial y aplican todo su esfuerzo allí mediante metodologías, por ejemplo, la Bowtie, que es una metodología específica en seguridad que he visto que se ha orientado a actividades de alto riesgo. Sin embargo, debemos también identificar los factores de riesgo para aquellas actividades que no son de alto riesgo. Los controles deben estar enfocados en todos los puestos de trabajo a través de mi diagrama de procesos y mi matriz IPERCE. Esto nos lleva a comentar también que el análisis de riesgo debe ser real y permanente en las actividades. Algunas personas, porque debe tener un documento muy bien elaborado, un documento excelente y sin manchas, hacen ojos ciegos, por ejemplo, oídos sordos a ciertos aspectos dentro de su organización. Ven, por ejemplo, un agujero, un cable, y bueno, eso no lo he visto en mi diagnóstico, sino van a pensar que mi gestión es mala, o esto no voy a tocar, psicosociales no voy a ver porque no tengo psicólogo y no hay, digamos, presupuesto para ello. Sin embargo, cuando ocurre el evento, vienen allí las fiscalizaciones y, por supuesto, las sanciones por la inobservancia. Repito, riesgo real, lo que usted ve tiene que plasmarlo y a lo largo del tiempo, por supuesto, establecer medidas correctivas o preventivas, si es el caso, y de forma permanente. El seguimiento al programa anual de seguridad y salud en el trabajo también debe ser, bueno, el seguimiento es mensual, quincenal o semanal o como lo establezca su organización. No, si lo haces quincenal o lo haces mensual, no es que está bien o está mal, ¿no? Pero el seguimiento debe ser fiel a todo lo que se ha planificado, ¿no? Y el programa debe cumplirse. Pero ¿y qué pasa si yo no cumplo el programa? ¿No? Se me escapó un monitoreo o una capacitación porque, bueno, la producción no me dejó y tuve que reprogramar. Por supuesto, puedes reprogramar las actividades de tu programa anual de seguridad, pero tiene que tener conocimiento el comité de seguridad o el supervisor si es que aplica, ¿no? Recuerde también que es importante la participación de los trabajadores en el sistema de gestión. Cuando reportamos e investigamos accidentes, incidentes y enfermedades también, repito una vez más, nuestra visión o lo que nosotros queremos es, por supuesto, llegar a la causa raíz, pero no enfocar nuestros controles hacia la persona, ¿no? Capacitación dinámica, sino ver la organización en general, ¿no? De repente no es un fallo de la persona, siempre el usuario final, ¿no? El trabajador, digamos, ya bueno, él se equivocó, por eso se accidentó, porque él se equivocó, pero hay hacia atrás y en el entorno hay cosas que nosotros debemos también de analizar cuando ocurren y cuando investigamos los incidentes peligrosos y los accidentes de trabajo. Finalmente, todo lo que nosotros encontremos, porque nuestro sistema de gestión es dinámico, tenemos que retroalimentar y compartir cuáles son las medidas preventivas o correctivas. Esas medidas de control deben quedar por escrito, ya sea en un acta, en un instructivo, en la revisión de un procedimiento, en la revisión de un estándar, y deben comunicarse. Si solamente queda en el papel, el entorno no va a ser ni seguro ni saludable. No, recordemos que los entornos seguros ya se están formando. ¿Por qué? Porque hay una ley que exige que haya seguridad. Hay una ley y un reglamento para varios sectores en los que prácticamente obliga a las empresas a contar con sistemas preventivos. Entonces ya los entornos seguros ya están formándose. Pero no descuidemos los entornos saludables, que depende mucho del área de seguridad, de ver, repito una vez más, los riesgos silenciosos, los riesgos que no estamos viendo y que como no los vemos o no causan muchos problemas, no los estamos tocando en nuestro sistema de gestión.
Yo agradezco su atención y queda atento, Cintia, por favor, si es que hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Señor Hugo Marín, muchas gracias por su ponencia. Ahora vamos a pasar a las preguntas para ambos. La primera pregunta es para el ingeniero Carlos Cortés. A ver, y dice así: el síndrome de desgaste profesional, burnout, se considera como una entidad patológica producto del estrés. ¿Qué tipo de medidas se pueden tomar para abordar este problema que aqueja a muchos trabajadores que realizan tareas repetitivas? Correcto, gracias. Gracias, Cintia, por la pregunta. Bueno, efectivamente el síndrome de Burnout hace referencia a un agotamiento mental, físico y emocional que se da a lo largo del tiempo. No es que uno ingresa a trabajar y a la semana ya está con el síndrome. Es un proceso que desemboca por el estrés laboral. Y sus dos principales características son la depresión y la ansiedad. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo, por ejemplo, modificación en las condiciones de trabajo, ¿no? De repente estoy en un lugar muy oscuro, donde no hay iluminación natural, ¿no? Eso se ha demostrado, que cuando no hay iluminación natural en una oficina, por ejemplo, o en un espacio de trabajo, la persona va a tender a la depresión, ¿no? Porque no ve la luz natural. Entonces, hay que evaluar las condiciones, y ahí está, por ejemplo, la mirada holística. Porque un supervisor llega y dice, bueno, el ambiente es grande, cumple con la normativa, tantos metros cuadrados, es suficiente, ¿no? Tiene iluminación, por supuesto, mide los lux, 300, 350 lux, ok, pero ¿y la iluminación natural y la depresión que puede causar? Y a la larga el síndrome de Burnout, ahí. Otro también, otra recomendación que podemos dar es distribuir las tareas para evitar los excesos de carga laboral. Por ejemplo, ahí, la otra vez estábamos asesorando a un estudio jurídico en donde los abogados, por ejemplo, todos de la misma especialidad, pero solo uno tiene cerca de 15 casos y audiencias muy seguidas, y los otros abogados de la misma especialidad un poco más relajados. ¿Por qué? No hay una buena distribución de la tarea. En otros sectores también puede ocurrir. Entonces, la planificación, y si el trabajador se equivoca, por ejemplo, o sufre un incidente, el trabajador es el culpable, ¿no? Porque no es un tema del trabajador. El error ahí es humano, pero no del trabajador, es de la organización, ¿no? Y también otra forma es incentivar y recompensar los buenos resultados. Felicitar, ¿no? Lo que dentro de los sistemas preventivos que hemos visto es el sistema de formación, es el sistema de incentivos. ¿Cómo yo incentivo al personal? No necesariamente económico, no necesariamente pensar en darle un bono, ¿no? Un dinero al final, un extra, ¿no? Sino puede ser un saludo, una felicitación sincera, una diploma, programas del trabajador más seguro del mes, entre otros. Y hoy con el teletrabajo, con el reglamento que existe, perdón, también los empleadores deben de respetar la desconexión laboral o la desconexión digital. Hay trabajadores que reciben llamadas en todo momento de su empleador y eso también abruma, le causa estrés y a la larga del tiempo el síndrome que comenta, sí. Perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta va para Hugo Marín Romero. A ver, dice así. Adelante, sí, ¿cuál es la pregunta? A ver. ¿Qué habilidades blandas debe poseer todo responsable de seguridad y salud en el trabajo? Bien, a ver, las habilidades blandas son realmente varias, ¿no? Pero creo que las más fundamentales, las que más reclaman de repente las empresas es, por ejemplo, liderazgo, ¿no? Y en la práctica ese liderazgo con el ejemplo. Y liderazgo, ¿por qué? Porque es importante que el que está manejando un equipo, el que maneja una empresa, debe estar comprometido con lo que está realizando. Debe conocer perfectamente todos los procesos, todas las responsabilidades, todo lo que tiene que lograr, cómo dirigir a su personal, ¿no? Entonces, esa habilidad blanda es muy importante en las personas que lideran los equipos de seguridad y salud en el trabajo.
También tenemos otra habilidad blanda, pues de repente es el trabajo en equipo, ¿no? Si tenemos ya liderazgo, es importante de que logremos que todo el equipo que elabore una empresa sepa realizar la tarea de manera coordinada, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es fundamental para que puedan lograr el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo o de las buenas prácticas laborales. Y así podríamos mencionar de repente la capacidad analítica, por ejemplo. La capacidad analítica es importante un hombre de seguridad porque tiene que tener esa capacidad de poder ver, como dijo Carlos, esa mirada holística a todo aquello que pudiera presentarse, porque no podemos estar apagando incendios cuando sucede algo. Lo que tenemos que es anticiparnos a los hechos. Pero para anticiparnos a los hechos es justamente tenemos que tener esa capacidad analítica que nos permita visionar, ¿no? Las cosas que pudieran suceder, que nos permita mirar, identificar peligro, por ejemplo, para adelantarnos y poder administrar un peligro, un riesgo. Entonces solamente eso nos va a permitir cuando tenemos esa capacidad analítica para detectar esos peligros y esos riesgos. Bueno, así podemos mencionar también de repente un tema muy importante, por ejemplo, es el deseo de aprender. Cuando queremos tener una buena gestión, necesitamos aprender. Todos aprendemos todos los días, ¿no? Y estamos en esa dinámica de ir sumando conocimientos, experiencias, y entonces cuando tenemos esa voluntad de aprender, entonces vamos a estar más preparados para afrontar cualquier situación. Y esta es una habilidad blanda, ¿no? No es solamente una pose o yo quiero tener más certificados, más diplomas, no. Es una habilidad blanda que nos va a permitir desempeñarnos adecuadamente. Y las empresas buscan este tipo de habilidades blandas. Las empresas buscan rodearse con personas que tienen una muy buena habilidad blanda o muy buenas habilidades blandas, ¿no? Y así podríamos mencionar varias, ¿no? Pero esta es otra importante también es la comunicación asertiva, ¿no? Es importante que el líder o el responsable sepa comunicar las disposiciones, ¿no? Sepa coordinar adecuadamente para que no haya ninguna mala interpretación o no se llegue a informar o recomendar de la manera más técnica, ¿no? Para que no se presente ninguna situación. Bueno, estas serían algunas habilidades blandas más importantes que se requieren en el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias por su respuesta, señor Marín. Ahora esta pregunta va para ambos especialistas. A ver, y dice así, ¿cómo fomentamos una cultura de salud emocional en las organizaciones desde el cargo que tengamos, ya sea como gerentes, supervisores o colaboradores? A ver, empezamos con el ingeniero Carlos Cortés, por favor. Gracias, Cintia. Definitivamente las culturas de salud emocional hoy por hoy son importantes para los trabajadores desde que postulan a un puesto laboral. Existe el término de salario emocional, incluso. ¿Sí? Y incluso Goleman habla en su libro de inteligencia emocional, en sus múltiples inteligencias, esta emocional es la más importante para que una persona pueda crecer en muchos aspectos de su vida. Entonces, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo yo desde mi puesto de trabajo puedo contribuir a esta cultura? No, si soy un trabajador, puedo cumplir o puedo participar de los programas que implementa la empresa, no ser reacio, digamos, ¿no? Y decir, no, yo no participo de esto no es conmigo, ¿no? Yo soy un trabajador operativo de fuerza, para mí que vengan pues a hacer una dinámica, un clown, o no va, ¿no? Entonces el trabajador tiene también que tener el compromiso de participar. Y como empleador, por supuesto, implementar los programas, ¿no? Programas, por ejemplo, los programas de oportunidades de crecimiento en la empresa, ¿no? Imagínense un supervisor que lleva 8 años de supervisor y sobre él pasan jefaturas constantemente y nunca él tiene la oportunidad. ¿Cómo se puede sentir emocionalmente? O implementar programas de ambiente laboral, generar un buen ambiente laboral. Y esto es el entorno saludable. Repito, el entorno seguro ya se está formando de a poco, pero descuidamos el entorno saludable y ahí es donde nos comenta Cintia, es la salud emocional. También la compatibilidad entre la vida personal y profesional.
Imagínense una empresa, sobre todo estas empresas en donde las operaciones están lejos o están en ciudades o en campamentos. Trabajos 30 por 5, 50 por 4, ¿no? 40 por 10, ¿no? Entonces, ese tipo de, digamos, de organización que hay en el trabajo no genera una buena salud emocional, porque el trabajador se desconecta del trabajo y es un momento pensando en la familia, en los problemas. Muchos días fuera de casa también afectan a la salud emocional de un trabajador. Y lo más visible relacionado a seguridad es que el trabajador sea parte o participe de las decisiones, de los planes, de los programas, ¿no? A través del comité o del supervisor. Ellos intentan. Bien, excelente, Carlos. Yo pienso que la salud emocional, pues, creo que también es un tema muy importante para el desempeño laboral. Ningún trabajador que realiza una tarea en una empresa y no se sienta emocionalmente bien, ¿no? Y por el contrario, de repente en esa empresa comienza a sentir que su salud emocional se ve afectada, ¿no? Porque de repente no hay una buena interrelación con los altos mandos, con las altas gerencias, ¿no? O de repente con los compañeros, podría estar sufriendo de repente de algún tipo de acoso, ¿no? De moving, acoso laboral, ¿no? Entonces, todo eso va a afectar indudablemente el desempeño, definitivamente eso está comprobado. Hay personas que incluso renuncian a sus trabajos cuando sienten que su salud emocional se ve afectada, ¿no? Entonces, los empresarios, los empleadores, eh, tienen que buscar que la salud emocional de sus trabajadores realmente sea de paz y tranquilidad, que ese trabajador se sienta feliz en ese lugar donde está trabajando, que se sienta, pues, que es una familia que está con él trabajando y no tener, pues, de repente presiones de ningún tipo, ¿no? El trabajador debe realizar sus trabajos de tal manera que se sienta, pues, primero seguro y luego que las actividades no le afectan su salud. Entonces, ese empleado estará motivado, estará más comprometido, su desempeño estará mejor, no tendrá, pues, no se le cruzará por la mente otras cosas que no sea trabajar bien y producir lo que necesita producir en esa empresa. Salud emocional es muy importante, ¿no? Como dijo Carlos, una de las cosas que, por ejemplo, se aprecia mucho es el sueldo emocional, ¿no? El sueldo emocional es el buen trato de tus empleadores hacia ti, para que tú sientas que eres una persona apreciada. No hay nada más importante que cuando uno lo valoran en algún lugar por las cosas que uno realiza, ¿verdad? Así que yo sí comparto de que esta salud emocional debe ser impulsada por el empleador y indudablemente por los compañeros también debe generarse una corriente de esta salud emocional. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, queda en despedirnos, agradecer a los especialistas por la ponencia de hoy y esperemos que este webinar haya sido de mucha utilidad y beneficio para cada uno de nosotros. Recordamos que desde ISEGUR reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto con nuestros clientes y colaboradores para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias también. Muchas gracias, buenas noches.